6 de la mañana con 59 minutos. Y claro, la expectativa está ahorita en Diego. Así es. A ver si ya Diego entró, al igual que todos los niños que están en la John F. Kennedy. ¿Le parece? Si vamos. Vamos a ver entonces a Diego Estrada, que esta mañana TN5 Matutino le ha dado seguimiento desde que lo levantamos hasta que está llegando a su escuela. Y literalmente, ¿verdad? Lo levantamos en su casa en la colonia Kennedy. Anita, con usted. Bueno, yo aquí ya hice ejercicio por la mañana, ya estoy aquí con Dieguito y hemos platicado con los guardias de la John F. Kennedy y en unos 5 minutos es que les van a dar la entrada, porque recordemos que todavía no saben ni qué aula ni nada de detalle, ¿verdad? Ni profesora ni aula. ¿Y tenés algún profesor favorito de los que te ha dado clases durante los años atrás? ¿Cuál es su nombre? La profesora Marixa. ¿Por qué la profesora Marixa? A ver. Porque venía de un año bien que casi no me enseñaron nada en el profesor, entonces esa profesora me comenzó a levantar en el primer parcial, pasé, después el segundo con más altas calificaciones. Listo, bueno, gracias. Bueno, haga la fila ahí porque mire, ya estamos ingresando. Justamente ya estamos casi que despidiendo a Diego porque lo vamos a acompañar hasta que ingrese. Recordemos que este primer día de clases, ellos se reúnen como una especie de auditorio y pues reciben instrucciones por ser el primer año, día de clases, perdón, y ya después poco a poco se les va asignando el maestro, el salón y sobre todo la lista de útiles que tanto les gusta a los chiquitos, que yo recuerdo cuando estaba pequeña me encantaba estrenar cuadernos, lápices y llegar a clases, ¿verdad? Estamos viendo cómo Diego está ingresando en estos instantes. Y bueno, ya, vamos a acompañarlo. Permiso, maestra, por acá. Hemos invadido la John F. Kennedy. Vamos a esperar que les den más instrucciones porque todavía no tienen detalles, compañeros. Pero bueno, ya se siente más en grupo porque aquí hay compañeritos poco a poco que se están alistando. Y este chiquitín lo vemos bien emocionado. ¿Cuál es su nombre? Justin. Justin, ¿cuántos años tiene? 9. ¿Y a qué grado va? A cuarto. ¿Estás seguro que a cuarto? Sí. ¿Y qué es lo que más le gusta de la escuela a usted? Español. Español. Bueno, es un año emocionante, entonces vamos a ver, Diego, vamos a tener que caminar para allá para que te den instrucciones. Vamos a ver entonces, compañeros en estudio, este recorrido y pues ir a acompañar a Diego. Yo creo que yo voy a recibir clases también el primer día por acá. Bueno, únicamente agradecerle a la familia Estrada. Diego, Ana Patricia, es la representación. Esta mañana hemos querido representar a los más de 2 millones de niños y niñas y desde luego jóvenes que el día de hoy se presentan a su primer día de clases del año. Así es. Este es el objetivo. Así es. Muchas gracias a esta familia. Estoy casi seguro que muchos padres, muchos niños que nos han visto desde horas muy tempranas, se han visto pues familiarizados con estas imágenes, con este testimonio viviente. Así es. Testimonio viviente de este niño. Y mire, Juan Carlos, eso que usted está viendo en pantalla, querido hondureño, hondureña, eso es el deber de todo padre, enviar a sus hijos a clases, no enviarlo a las calles a trabajar, enviarlo a clases. Todo niño tiene derecho a la educación. Todo niño tiene derecho a ser alguien en la vida. Y si usted quiere que sus hijos tengan una historia diferente, edúquelos. Autoridades, creen más escuelas, abran más escuelas. Precisamente, perdone que le interrumpa, precisamente Ana, me gustaría que nos ubicáramos con la maestra para que platiquemos sobre lo que se va a hacer el día de hoy y cómo es la escuela John F. Kennedy, porque también hay que darle méritos a los maestros, porque hay buenos maestros en el país. Dijo el niño ya. Y dijo en uno de los niños que venía sí, de un año que no le habían dado buena educación y ahora tiene buena educación. Así que ahí está. Vea usted, Dieguito. Dieguito está. Vamos, Ana. Así es, compañero. Bueno, con la directora de la John F. Kennedy, la directora Nelly Cuello. Bueno, arrancamos el año escolar y emocionados con estos chiquitines. Buenos días. Buenos días, que el Señor les bendiga, que Dios bendiga a Honduras, que Dios bendiga a nuestros niños. Este es un día de alegría y de gozo, pues iniciamos el año escolar. ¿Cuántos niños hay en la John F. Kennedy en este turno? En la mañana son 600 niños. Bueno, pues anime a todos estos pequeñines que todavía no vinieron el día de hoy
y a los miles de padres también que quizás se durmieron. Así es, a los padres de la escuela John F. Kennedy se les está haciendo el llamado que hoy es el primer día de clases. Se les dijo el año pasado de que aquí en la John el primero estamos arrancando con el año escolar. ¿Qué se hace el primer día de clases? ¿No reciben clases? El primer día, en primer lugar, se hace el acto cívico de inauguración del año escolar, se les dan las indicaciones, la organización de los niños y se les da que todos estén muy contentos. Bueno, así muy rápido, Diego. ¿Qué tal es Diego? Díganos la verdad, porque el papá dice que es excelente. Él también, se mira que es un buen niño. ¿Cómo van las clases, maestra? Diego, pues Diego es uno de los alumnos bien educados que tenemos en la institución, ¿verdad? Así que lo animamos a que siga así por el ejemplo de sus compañeritos. Bueno, ¿y usted qué le dice a la maestra? No, gracias por decirme esas palabras. Bueno, pues arrancar entonces. Arrancar entonces, todo Honduras. La John F. Kennedy siempre adelante. Bueno, Juan Carlos, Ana, este es el ambiente. No vamos a atrasarles por aquí porque ya están a punto de iniciar y tenemos que guardar silencio en este acto cívico que está por comenzar, compañeros. Gracias. Ana. Excelente trabajo el día de hoy, excelente trabajo. Muchas felicidades, congratulaciones a usted y a todo el equipo que le ha acompañado esta mañana con este testimonio de Dieguito, que es parte de los más de 2 millones de niños y niñas y desde luego jóvenes que hoy inician su clase, inician su año escolar. Un país educado es un país desarrollado. Mire esta postal, qué bonita. Mire, qué felicidades bonita. a todos esos niños y jóvenes que hoy comienzan su año escolar. Nos vamos nosotros, ¿sí? ¿Le parece? Así es, Juan Carlos, nos vamos y aprovecho a felicitar a todos los cadetes hondureños que hacen gran labor por nuestro país, nuestros héroes. Hoy es el día del cadete, en especial los de la Academia Naval también, que nos están viendo desde La Ceiba. Bueno, Naval también. Naval, policía, el ejército, Fuerza Aérea, la policía, cualquier cadete de Honduras es un héroe. Y pues, felicidades. Felicidades por este día. Ahí está. Ya estamos listos con usted para el respectivo enlace. Es un placer y gusto en saludar. Tenga buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos. Muy buenos días, Ana. Que ustedes también tengan un buen día, un excelente día. Dios le bendiga. Y extiendo también el buen día para sus familiares, para sus hijos. Así que muchas gracias. A todos los televidentes también, muy buenos días. Bienvenidos a la emisión de Frente a Frente, hoy para abordar un tema de suma importancia. La inversión es una función del Estado de Derecho. Pónganle mucha atención a la temática que vamos a abordar hoy, cuando está llegando también el presidente de los economistas de Honduras, don Julio Raudales, que ya lo prepara nuestro equipo. Ya está presente aquí un consultor que es recurrente en Frente a Frente. Le tengo mucha confianza con sus análisis, como lo es el ingeniero Rubén Darío Sorto. Pero no quiero seguir sin antes destacar esta noticia, que por orden del presidente de la República, Juan Orlando Hernández, la Secretaría de Finanzas ha suspendido o congelado los fondos de desarrollo departamental. Estos fondos que tanta controversia han generado a partir de la investigación de la red de diputados por parte de la UFESIC Maxi. Ayer el gobernante ordenó a la nueva secretaria de Finanzas, Rocío Tábora, suspender temporalmente hasta que no esté claro, hasta que no esté bien reglamentado, hasta que no se tenga claridad y profunda transparencia si estos fondos que a través de ONGs les trasladan a diputados efectivamente son invertidos en la población. Que ahí está el problema. Según la denuncia de la UFESIC Maxi, estos fondos van a parar a los bolsillos de diputados. No digo que todos los diputados hacen lo mismo, ni tampoco estoy diciendo que los fondos son robados en su totalidad, pero la sospecha que hay en los órganos de investigación es que no se invierten totalmente. Entonces, hay un desvío para hacer uso personal de esos fondos públicos. Entonces, el gobierno lo que ha decidido justamente es eso, que a ningún diputado se le va a desembolsar más dinero de los fondos departamentales
mientras no esté claro el uso de esos fondos. La finalidad se sabe, la finalidad es para ayudarle a la gente, ya sea a través de obras que necesita la comunidad y una serie de causas en un país tan pobre como Honduras que pueden existir para que esos fondos se trasladen a diversas comunidades. Pero como hay sospechas de que no son utilizados de manera correcta, aunque muchos diputados defienden que ellos están preparados y que han liquidado y que están preparados para demostrar que cada lempirita que se les dio a través de este mecanismo lo invirtieron. Pero la sospecha es que no todos lo hicieron así. Por eso la investigación primero es con 5 diputados y luego se dice que hay 60 diputados más que están siendo investigados. Esa es la información que quiero trasladarles, lo que ven en pantalla. Por este medio, con instrucciones del señor presidente de la República, abogado Juan Orlando Hernández, se les instruye no iniciar ninguno de los trámites. Estaba leyendo el comunicado. Ya lo verán así completamente y yo le doy lectura. Mientras mis compañeros me buscan también el trabajo de Raquel Lazo sobre estos fondos, el que hemos divulgado ayer en Telenoticias. Ninguno de los trámites ni desembolsos de las solicitudes de fondos de desarrollo departamental hasta que los procedimientos y reglamentos de gestión y liquidación de fondo de desarrollo departamental estén completados. Estos procedimientos y reglamentos fortalecerán la transparencia y rendición de cuentas bajo mecanismos claros, ágiles, con normativas que garanticen el manejo eficiente de los recursos a fin de medir y certificar el impacto económico-social del gasto público en las comunidades beneficiadas. Eso es lo que hay que hacer, ¿ve? Yo con las bolsas solidarias y con esos 10.000 empiras anuales, hasta tanto no tenga la certeza si en efecto reducen la pobreza, yo lo suspendería. Ah, qué frío, sos vos, Renato, como vos tenés salario y tenés que comer, por eso sos tan atrevido e indiferente y frío y decís que se suspendan. Pero es que yo les digo algo, cada lempira de esos que regalamos de esa forma significa más deuda externa. Y además, siempre he estado convencido que no hay un monitoreo real si en efecto eso reduce la pobreza. Y cuando me dicen que en los últimos 16 años apenas hemos reducido la pobreza en 3 puntos, la lógica, sin ser economista, que me dice que eso no está ayudando a reducir la pobreza. Al contrario, nos está endeudando más. Si estoy equivocado, mis disculpas, pero miren que aquí tengo al presidente de los economistas y tengo a un investigador también. Así que rápidamente, y antes de entrarle al tema que ya está preparándose Cristian para repetirles de nuevo el tema de fondo, el tema central que vamos a tratar hoy, voy con el presidente de los economistas. Primero, la decisión del gobernante de suspender temporalmente este Fondo de Desarrollo Departamental. ¿Cómo lo valora? Muy buenos días, Renato y amigos de Canal 5. Mira, yo creo que es una buena decisión si vamos a considerar el tema de la gobernabilidad como un elemento clave en el tema de políticas públicas y la medición de su eficacia, Renato. Pero yo quisiera más bien decir otra cuestión que es fundamental, que es elemental en este tema de la gobernabilidad. El Estado republicano, que es en el que nosotros nos abocamos y nos encontramos, fragmenta el poder de manera que le da a cada destinatario o mandatario de poder una tarea clara. Y en la medida en que en un Estado republicano, como está diseñado el Estado de Honduras, estas tareas están bien definidas y se hacen de forma eficiente, en esa medida los países ganan tanto gobernabilidad, competitividad y por lo tanto bienestar. Y yo siento que a partir de 2006, cuando se estableció este fondo departamental, se atentó, desde mi perspectiva como economista, contra ese Estado republicano que establece la Constitución de la República, dándole
al Poder Legislativo una tarea que no le corresponde, una tarea ejecutiva. Y eso definitivamente nos trae a situaciones como la que hemos vivido en el último mes o en los últimos 15 días, en donde hemos tenido discusiones sobre el tema de corrupción y sobre el tema de mal manejo, fundamentalmente porque las tareas que le corresponden a un poder del Estado las está ejecutando otro poder, lo cual no es correcto, y me disculpan los diputados, pero es la verdad. El Poder Legislativo debe estar abocado a ejecutar leyes, y creo que tú lo decías el otro día en un programa, escuchaba que creo que estaban aquí los diputados. Está bien que el diputado gestione, porque al fin y al cabo él se debe a sus electores, pero que reciba dinero y que lo ejecute en proyectos me parece que es un error. Y más bien yo quisiera hacer un llamado a las autoridades desde el Colegio de Economistas, porque me atrevo a decirlo en nombre del Colegio de Economistas porque creo que todos mis colegas están de acuerdo conmigo en este caso, para que más bien repensemos un poco qué hacer con el presupuesto nacional, cómo hacer que sea eficiente y transparente, y que de verdad se vuelva al estado previo que teníamos antes del 2006, en el cual los diputados no tenían esa facultad de ejecutar estos fondos, sino que más bien coadyuvar para gestionarlos y que estos se ejecuten de manera más eficaz a través de quien corresponde, que es el Poder Ejecutivo. Creo que la medida está bien en términos de buscar transparencia, de buscar eficiencia, pero debemos ir más allá y retomar el republicanismo y las funciones del Estado tal y como están establecidas en la Constitución de la República. Porque posiblemente, y no lo descartemos, que ese asunto del Fondo de Desarrollo Departamental, que lo utilizan los diputados, sea una táctica inventada por los partidos políticos, y lo inventó el Partido Liberal en el gobierno de Manuel Zelaya Rosales, para que los diputados halen votos. Es una herramienta política. Es la raíz del populismo. Es una herramienta política. Es la raíz del populismo en este país. Lastimosamente, y es una pena, pero yo creo que hay un parteaguas en el año 2006 en Honduras, en términos de formas de gobierno, ¿verdad? Y nosotros lo podemos ver ya. Ahora es prácticamente irreversible. Y creo que debemos de dar ese paso hacia un Estado más ordenado que permita más eficiencia y transparencia. Hay una conexión entre lo que está diciendo el presidente de los economistas con el tema de hoy. Inversión, función del Estado de Derecho. Este asunto de la inversión debe hacerse de la manera más correcta, pero ¿cuánto dinero se nos va a través de estos mecanismos de que recibe fondos una ONG, que fuera de eso tiene una comisión, y después se los traslado a los diputados? Y quedamos con la sospecha, ¿cuánto invierten los diputados o cuánto se llevan a su bolsillo? Miren ustedes, ¿cómo valora el ingeniero Rubén Darío Sorto, director ejecutivo de IAPAR, empresa consultora de inversión, esta decisión del gobernante de suspender temporalmente y ojalá que para siempre este Fondo de Desarrollo Departamental, dice él, hasta que no estén claros los mecanismos de liquidación, y menciona algunos otros factores? Aquí el presidente de los economistas le recomienda que no es función del Estado ni de los diputados andar regalando dinero, que eso es función de otras instituciones del Estado, que lo más saludable y sano sería cortar de una vez por todas este asunto que hasta genera corrupción. Ingeniero Darío Sorto. Buenos días, Renato, buenos días, don Julio, y al pueblo hondureño. La decisión del presidente de la República es correcta. No es la función del Congreso de la República manejar fondos. En ninguna parte de nuestra Constitución se establece que esa sea su función. La función de ellos es legislar. Y eso tiene muchísima relación con el tema del día de hoy, cuando el día de ayer en la ciudad de Washington se publica y se da a conocer el reporte del Índice de Estado de Derecho. Y uno de los elementos más importantes del Índice de Estado de Derecho es la ausencia de corrupción en los tres poderes del Estado: en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo y en el Poder Judicial. Y el día de hoy vamos a mostrar
los resultados de cómo nos evalúan como esta organización, World Justice Project, que dentro de sus directores están autoridades como por ejemplo Madeleine Albright, exsecretaria de Estado, sí. Colin Powell, exsecretario de Estado, James Baker, exsecretario de Estado, sí. Bill Gates, presidente de la Fundación Bill y Melinda Gates. Esas son las autoridades de inversión que están vigilando los niveles de corrupción en los gobiernos y evalúan 113 países. Y me da vergüenza como hondureño decir que Honduras está dentro de los últimos 10 peores del ranking. El año pasado vine a este foro, a este programa, y lo discutimos y presentamos que estamos en la posición 102 de 113, con una calificación, la escala de 0 a 1 de .42. Caímos en la escala de .42 a .40 y caímos en el ranking de la 102 a la 103. Somos el tercer peor país rankeado en toda América Latina. Y el tema de ausencia de corrupción nos lo evalúan no solamente en este índice. El pasado mes de noviembre, la Cuenta del Milenio publicó también su análisis con respecto al control de la corrupción en Honduras. De manera consecutiva, 2016, 2017, 2018, reprobados en el control de la corrupción, reprobados en el Estado de Derecho. En realidad, en el Estado de Derecho hemos caído desde el 28% en la calificación de la Cuenta del Milenio hasta 10% el año pasado. Ya me va a adelantar, mejor dicho, ya me va a profundizar en unos minutos toda esta temática, porque ese es el fondo de la temática de hoy, aunque yo quisiera comenzar con una gráfica donde se muestran los países de la región que más inversión extranjera reciben, pero será hasta después de la pausa. Será hasta después de la pausa. Solo quiero adelantarle estos insumos. Entonces, ¿usted está de acuerdo con que se congelen o se suspendan temporal o definitivamente esos recursos que andan distribuyendo los diputados? Definitivamente tienen que eliminarlos. El Congreso no está diseñado para eso. Y pareciera que en un buen porcentaje sirve también solo para fomentar la corrupción. Cristian, no sé si ya tienes ahí el apunte del tema central para que lo socialices con la gente y tú mismo pasa a la pausa comercial, que ya retornamos a debatir todos estos importantes temas de país. Así que, Cristian, bienvenido, buenos días. Muy buen día, Renato. Hoy, como ya lo habían apuntado desde el inicio del programa, usted y sus invitados, hoy vamos a hablar de inversión y función del Estado de Derecho, las perspectivas de generación de empleo para Honduras en 2018, viendo el panorama del país, y obviamente esto va a derivar en desarrollo económico. De eso se va a hablar esta mañana. Para participar, @Frente a Frente HN en Twitter, Frente a Frente HN en Facebook, y si no, mensajitos desde su celular al 4538. Inversión y función del Estado de Derecho. Obviamente estamos hablando de Honduras, y más adelante vamos a tener a los dos expertos dándonos la exposición, que yo le invito a que usted se quede a verla para que nos dé un poco de ideas de cómo poder sacar, por lo menos en este 2018, el país adelante. Y qué hacer desde su casa. Usted también puede contribuir para este tema. Así como lo tenemos, Cristian, parece una idea bien abstracta que yo estoy seguro cuesta comprender. Yo le diría al ingeniero Rubén Sorto que rapidito, así en 45 segundos, piense otra frase más sencilla que sea digerida por la gente. Que sea digerida por la gente, así cortita, sencilla, que sea digerida por la gente y que sustituya a inversión, función del Estado de Derecho. Vamos a ver. Lo importante de la inversión es la reducción de la pobreza y la generación de empleo. Así es. ¿El Estado de Derecho genera empleo? Esa es la pregunta más sencilla, es aún más sencilla. Yo la simplifico. O Estado de Derecho como generador de bienestar, porque al final lo que buscamos es bienestar. Es bienestar. Ya, la pongo más sencilla, la simplifico. ¿Tenemos Estado de Derecho? Así entre signos de interrogación, Cristian. ¿Tenemos Estado de Derecho? Ya pasaron las elecciones.
Aquí ni estamos perjudicando ni estamos ayudando a nadie. Ya pasamos las elecciones. Ahora lo que tenemos que enfrentar son los retos de país para generar empleo previo a la inversión. Eso es lo que nos queda. Entonces preguntémonos, ¿tenemos Estado de Derecho? Ahí está ya. Ok, excelente, Cristian. Vamos a la pausa y retornamos. Atención a las informaciones que corresponden al tránsito en vivo, que justamente tiene que ver con su salida de casa para que se pueda orientar. El anillo periférico está en este momento saturado de vehículos, 13 kilómetros por hora es la velocidad máxima que usted estaría pues desplazándose si lo hace a través del anillo periférico a la altura de la Universidad Tecnológica de Honduras y un poco más arriba, la Calpules y todos estos puntos. Hay saturación de vehículos también ya en el Boulevard Económica Europea, otro punto en Comayagüela, y esto tiene que ver a la altura de Ciudad Nueva, en la segunda etapa. Toda esta arteria está saturada de vehículos, ahí vamos pasando frente a la Fuerza Naval de Honduras y también en el cruce con el anillo periférico, saturación. En San Pedro Sula también tenemos puntos fuertes de tránsito lento, ahí estamos refrescando esta imagen, cerca de la colonia López Arellano, incluso una fotografía que nos envía un televidente, ahí está la cantidad de vehículos que van moviéndose totalmente pues saturados, uno tras otro, así pegaditos, y un accidente vial que se reporta en el Boulevard Mackey, más 2 accidentes viales que reportaron más temprano en Tegucigalpa. Tenemos fuerte congestionamiento vial, embotellamiento en el Boulevard Mario Catarino Rivas y hasta el Boulevard José Antonio Peraza. Y finalmente el Boulevard del Sur también tiene líneas en rojo que son sinónimo de tráfico pesado sobre la CA5. Así que San Pedro Sula y Tegucigalpa, ahí tenemos los puntos más fuertes de tránsito vehicular, así que a estar atentos porque más adelante les traemos más información referente a la plataforma satelital Waze y este servicio con inmediatez de Televicentro. Nos metemos en el tema de esta mañana en Frente a Frente. Adelante. Miren esta gráfica. Miren esta gráfica. Inversión extranjera directa en Centroamérica 2011-2016. ¿Qué tanto ha cambiado de 2016 a la fecha? ¿Qué tanto ha cambiado? No mucho. No mucho, ¿verdad? Entonces, consideremos que es un referente esta gráfica para argumentar las ideas que hoy tienen ustedes. Muy bien. La inversión extranjera directa en Centroamérica. Esa barra, ¿qué color es esa barra? Es fucsia que identifica a Honduras, la inversión en Honduras. Está circulada con un cuadro sí, es rojo. la rosadita, ¿no? Sí, hay una roja. Al lado está una como fucsia, así, rosadita. Sí, rosada. La rosada. La rosada es la gráfica de Honduras. Comience rápidamente a detallarle al público de manera sencilla los países que más recepción de inversión tienen en la región. Los dos países que más inversión extranjera directa reciben en Centroamérica, por mucho, durante los últimos 5 o 6 años, son Panamá en primer lugar, que recibe aproximadamente 5.500, 6.000 millones de dólares por año. Eso fue lo que recibieron en el 2016 y aproximadamente recibieron lo mismo en el 2017. Repítame la cifra que recibe Panamá. 5.500 millones de dólares. Costa Rica viene detrás de Panamá y recibe aproximadamente 2.900, 3.000 millones de dólares al año en inversión extranjera directa. Pasemos esos dos países a la relación per cápita. ¿Cuántos dólares de inversión extranjera directa reciben? Panamá recibe $1.000 por persona en inversión extranjera directa. Ahora bien, Costa Rica, ¿cuánto recibiría? Alrededor de $240 por persona en inversión extranjera directa. Producto de la inversión extranjera directa. Sí, señor. Y abajo está el Triángulo del Norte. Casi todas las columnas de Guatemala, El Salvador y Honduras se parecen, junto con Nicaragua. Todas andan entre 1.000, 1.100
El Salvador, que anda más abajo, anda alrededor de 400, 500 millones. Pero ese número que nos dice Honduras, que recibe aproximadamente entre 1.000 y 1.200 millones, apenas recibimos $114 por persona en inversión extranjera directa. Panamá 1.000, Honduras 114. Eso hace una diferencia enorme, significativa. ¿Por qué? Porque esa inversión va directo a la generación de empleo, Renato, y pueblo hondureño. Esos dólares son para crear empleos. Si usted invierte 1.000, obviamente Panamá va a tener más empleo, y el empleo es lo que genera bienestar y reducción de la pobreza. Junto con esa gráfica le doy un dato. Usted lo mencionó. El nivel de pobreza en Honduras desde 1999 hasta el 2017 ha andado rondando entre 72% del total de la población hasta 68%, subiendo y bajando, subiendo y bajando, subiendo y bajando. Si continuásemos con esa misma velocidad de reducción de la pobreza e intentáramos llegar a los niveles de pobreza que tiene Costa Rica tiene 20% de su población está abajo de la línea de pobreza, nosotros tenemos 70%, pero si nosotros siguiésemos haciendo lo mismo, increíble, nos tardaríamos 347 años en llegar al 20% de pobreza. ¿Qué tiene Costa Rica? ¿Qué tiene Costa Rica? Y hace apenas 7, 8 años trabajamos en un papel que quedó como papel mojado, en un documento que quedó como papel mojado, la visión de país. La visión de país establecía que para este año la pobreza debía andar el 50% y no es así. Vamos a ver, producción. Traten de captar los gestos, porque también los gestos ayudan a convencer a quien nos está viendo, ¿verdad? Traten de captarle los gestos, los movimientos de manos, el rostro, el semblante de nuestros invitados, porque eso habla también. Miren lo que está diciendo este hombre. Si seguimos así como estamos, tendremos que esperar, me dijo, 300 años... 347 años para llegar a los niveles de pobreza de Costa Rica. ¿Qué tiene Costa Rica? 20% de pobres. Y acá tenemos, si no es 68, es un 69 o es un 70 de pobres. Quiere decir que aquí solo un 30% de la gente vive dignamente. Nada más. Solo un 30% de casi los 9 millones de habitantes de Honduras viven con dignidad. Y de ese 30% ricos, pero ricos, que no les hace falta nada. 0.4% es considerado rico, mientras que en Costa Rica arriba del 4% es considerado rico. ¿Cuánto me dijo de Honduras? Rico, pero verdaderamente rico. 0.2%. 0.2%. Que si me da la gana de irme para Miami hoy, llamo al chofer del avión, y ahí me disculpan el término, chofer del avión, alístame el avión que me voy para Miami más tarde. Quiero ir a pasar el fin de semana allá. Pero el resto de ese 30% viven con dignidad pero endeudados, ¿verdad? Viven con dignidad pero endeudados. Miren qué cifras. Si seguimos así, 300 años para esperar que tengamos un 20% de pobres. Pero yo no sé por qué presiento que en 300 años, si seguimos así, podríamos estar más amolados todavía, ¿ves? De hecho, si seguimos así en los próximos 30 años y con los niveles que vamos a tocar el tema, que ese es el tema de hoy, el Estado de Derecho, si seguimos con los altos niveles de corrupción, con los altos niveles de impunidad, lo que hemos visto en los últimos días, usted lo ha estado tocando desde hace semanas, lo que han hecho los señores diputados en el Congreso Nacional. Eso, instituciones del mundo, las empresas, las grandes inversionistas del mundo nos vigilan, tienen sus ojos puestos sobre nosotros, sobre el actuar del presidente de la República, sobre el actuar de los señores diputados. Eso lo evalúan en el índice de Estado de Derecho. Ya vamos para ahí. Y ya vamos a otra pregunta clave. Antes el presidente de los economistas nos valora también esa gráfica
de la inversión extranjera directa en los países de la región centroamericana. A ver si dividimos la pantalla, por un lado la gráfica y por otro lado el rostro de nuestros panelistas para que muestren también ese semblante cuando hablan sobre estos datos estadísticos de Honduras. Señor Julio Raudales. Gracias, Renato y ingeniero Sorto. En efecto, yo no puedo estar más de acuerdo con las precisiones que ha hecho el ingeniero. Solo quisiera decir algunos puntos que me parece que pueden reafirmar muchísimo de lo que estamos discutiendo acá. Uno es que el indicador de inversión extranjera directa nos ayuda a visualizar algunos elementos que son importantes. Primero, ¿cuál es la imagen que el país tiene fuera de nuestras fronteras? ¿Cómo nos está viendo el mundo y qué tan ganancioso o beneficioso puede ser para cualquier persona que tenga dinero en el mundo venir a invertir acá? Y ahí hay dos elementos importantes, Renato. El primero es que nos queda bien claro que hay una división entre los 4 primeros países de Centroamérica y los últimos 2 que están más al sur, que son Panamá y Costa Rica. Evidentemente, Costa Rica y Panamá provocan una visión en el inversor foráneo que le permite intuir que puede tener ganancias en el país. Esta gente que viene a invertir 30, 40, 50, 100 millones de dólares en un proyecto hotelero o en un proyecto maquilero o en un negocio que tenga que ver con distribución de vehículos o tecnología o lo que sea, pues observa, ve datos, mira elementos de gobernabilidad, como señalaba Rubén Darío, y dice, me conviene ir a invertir a este o a este otro país. En el caso de Honduras, la inversión extranjera durante lo que va del siglo se ha movido en un promedio de entre 800 y 1.000 millones de dólares. En los últimos 4 años, y hay que aceptarlo, ha habido un leve incremento y el promedio se ha movido entre 1.000 y 1.200 millones, pero hasta hace 5 o 6 años nunca o rara vez en el país superábamos los 800, 900 millones. Eso es un elemento importante. El otro elemento que yo quiero señalar es el tema del neteo que el Banco Central hace. Por cierto, que ya la cifra de inversión extranjera directa fue publicada por el Banco Central y anda más o menos en lo mismo que el año pasado, entre 1.000 y 1.100 millones de dólares. O sea, no subió tanto como hubiéramos esperado. Es el tema del neteo. O sea, ¿qué es neteo? A ver, ¿cuánto es la inversión extranjera que viene al país versus cuánto de la inversión hondureña sale al extranjero? Y esto es bien importante decirlo, porque en los últimos años ha crecido la cantidad de recursos que los hondureños o que los empresarios hondureños están sacando al extranjero. Yo recuerdo hace algunos años, Renato, Gianni Rosenthal era mi jefe directo, bueno, él era el ministro de la Presidencia, yo trabajaba ahí en el Ministerio de la Presidencia, y él me hizo un comentario bien interesante. Me dice, fíjate que nosotros como empresa estábamos valorando qué posibilidades había para que las bolsas de cemento, la bolsa de papel en la que empacamos, a dónde nos salía más barato. Una empresa hondureña, ¿verdad? Como la empresa de los Rosenthal. Y dice que al final, después del estudio que hicieron, les quedó claro que era mucho más barato hacer sus bolsas en Guatemala, y por lo tanto trasladaron la empresa fabricante de bolsas, que era hondureña, la trasladaron a Guatemala porque era más barato. Eso es un fenómeno que se está dando mucho en los últimos años en el país. Muchos inversionistas hondureños prefieren invertir su dinero fuera del país, ya sea en Guatemala, ya sea en El Salvador o sobre todo en Nicaragua, que más allá de que tiene mano de obra más barata, genera mejores condiciones en términos de impuestos, de carga impositiva, en términos de menos problemas de violencia o de ingobernabilidad en las calles, lo cual les permite o les facilita estabilidad política. Exactamente, lo cual les facilita mucho los negocios. Julio, y tenemos los datos de cuánto es la inversión extranjera. ¿De cuánto invierten los hondureños en el extranjero? Sí, por supuesto. Yo a los televidentes acuciosos y a la gente que le interesa la investigación, métanse a la página del Banco Central. Ahí hay una matriz que está publicada, y en esa matriz, si usted la registra bien, puede ver cuánto de cada variable macroeconómica se está moviendo, tanto de Honduras para afuera como de, ¿la recuerda de afuera usted? para Honduras. Anda más o menos en unos 300, 400 millones de dólares por año, lo cual
ha crecido en los últimos 4 o 5 años y nos indica que la confianza del hondureño en sus propias instituciones ha mermado. Yo le voy a contar una anécdota y la cuento en un minuto porque quiero que ustedes sean estrictamente protagonistas hoy de esta temática. Hace 1 año y medio me invitó a almorzar el empresario Freddy Nazar para decirme de sus inversiones, de las perspectivas de país y todo. Y había un problema con ese asunto de la inversión de energía. Estábamos pasando un problema en ese momento. Y mira, me dice, yo quiero invertir estos 300 millones. Siempre cuento esto, no sé si les aburro. Si ya luzco trillado contándole lo mismo, no sé cuántos recuerdan, pero yo sé que se los he contado aquí. Mira, aquí tengo estos 300 millones de dólares para invertirlos en el país. Pero si siguen con esas trabas, me dice, yo me llevo este dinero para invertirlo en Guatemala. Allá me han allanado el camino para que meta estos 300 millones de dólares en una central hidroeléctrica, me dice. Si siguen así, yo me llevo esta plata. Dicho y hecho. Después me di cuenta que esos 300 millones de dólares se fueron para una central hidroeléctrica a Guatemala. Así es. Y el hombre quería meterlos e invertirlos en Honduras, pero había ciertas trabas. Al final dijo, me disculpan la palabra, que no jodan, me dice, si yo puedo meter esta plata en otro país. Lo cual no tengo por qué tenerla aquí sin moverla, me dice. Lo cual no puede ser condenable, Renato. Así Correcto. como para un empresario, lo más lógico y lo más viable es poner su dinero donde está más seguro y donde además le puede generar mejores dividendos. Es lo mismo que sucede con los hondureños en general, Renato, con el trabajador. El trabajador busca el lugar donde está más cómodo y esa es la razón fundamental por la cual tantos trabajadores de Honduras emigran hacia los Estados Unidos buscando mejores condiciones. Correcto. De vida. Hemos llegado al momento culminante. ¿Por qué estamos así? ¿Por qué no pasamos de esa cifra fluctuante entre 800, 900 y 1.200 millones de dólares de inversión extranjera directa? ¿Por qué no pasamos de esa cifra? ¿Por qué Panamá anda en los 5.000? ¿Por qué Costa Rica está llegando a los 3.000? ¿Por qué nosotros estamos así siempre entre 900 y 1.200 millones de dólares? Debe haber alguna razón. Con un país tan lindo como este, ¿por qué no pasamos de esa cifra? Esto se lo dirán nuestros panelistas después de la pausa comercial. Es la contribución de los diferentes sectores del país para brindar un espacio de conciliación nacional. Opción A mucha, opción B poca, opción C nada. Opine enviando un mensaje al 5550. A las 9 de la noche se leen los resultados en TN5 Estelar. Tenemos redes sociales, tenemos Twitter, las preguntas que se hace la gente o participaciones. Marco Matamoros, buen día. Trabajo digno y respeto a todas las leyes laborales, sin recomendación política y no temporal. Dice Ricardo Bonilla, tenemos Estado de Derecho que garantice la creación de empleo y bienestar como base para reducir la pobreza. Dice @FAAlacrán2, lo más que puede ocurrir de esto es la venta de nuestra soberanía. Son las cifras que estaban exponiendo Rubén Sorto y Julio Raudales hace unos minutos. Y pregunta Germán Pereira, para los expertos, ¿tiene que ver el narcotráfico en este índice de pobreza? Ya han tomado nota. Más redes sociales, le prometo un poco más adelante. Más preguntas. Renato. Entramos a un momento culminante del programa. ¿Por qué? ¿Por qué estamos como estamos? ¿Por qué la inversión extranjera directa siempre fluctúa? Bueno, nos ha dicho aquí el presidente de los economistas, que antes eran 800, 900 millones de dólares y para ahí. Pero que en los últimos años ha fluctuado entre 900 y 1.200 millones, pero hasta ahí y hasta ahí. ¿Por qué? Señor don Rubén Darío Sorto, director ejecutivo de IAPAR, empresa consultora en inversión. Hay una serie de factores que tienen influencia en atraer inversión extranjera directa. Hoy vamos a concentrarnos en uno. Los voy a mencionar así rápidamente. Miren, facilidades para hacer negocios. ¿Qué tan fácil es hacer negocios? Lo que usted estaba comentando acerca de su plática con don Freddy. Los créditos e inversiones extranjeros. El sencillo sistema regulatorio, incentivos fiscales. Pero hoy vamos a concentrarnos en este en específico. El índice de Estado de Derecho. ¿Por qué es importante medir el índice de Estado de Derecho? Si usted mide ese índice,
que está dividido en 8 subfactores. Traiga la computadora, traiga la laptop para su lado donde tiene el micrófono, por favor. Limitaciones a los poderes del Estado. Ausencia de la corrupción, el 2. Apertura del gobierno. Derechos fundamentales. Orden y seguridad. Ejecución regulatoria. Justicia civil y justicia criminal. Esos son los 8 subfactores del Estado de Derecho. Pero ¿a qué lleva el Estado de Derecho? Que es importante. Y hace unos días lo comentábamos algunos empresarios en la costa norte. El embajador Marlon Tábora puso un mensaje en Twitter donde decía que el Banco Mundial había publicado un reporte que lo más importante era la estabilidad política. La estabilidad política es resultado del índice de Estado de Derecho. Esa es la parte importante. Si nosotros no tenemos Estado de Derecho, nunca va a haber estabilidad política, entonces no viene la inversión y no se genera empleo. Pero veamos la Filmina 8, que el día de ayer, el World Justice Project, esta fundación, mire quién acuerpa esta fundación. La Fundación Bill y Melinda Gates, la Corporación Carnegie de Nueva York, la Fundación Ford, la Fundación GE, la Fundación William y Flora Hewlett. Dentro de las empresas que están vigilantes de este índice de Estado de Derecho y que financian al World Justice Project están Apple, Boeing, General Electric, Google, Hewlett Packard, Intel, Johnson & Johnson, McKinsey, que fue la firma que contrató el gobierno de la República para hacer el Plan 2020, Merck, Microsoft, Nike, Texas Instruments, Walmart. Y dentro de las agencias de gobierno que vigilan el Estado de Derecho en las naciones y que también aportan recursos para World Justice Project, la Comisión Europea, la Municipalidad de La Haya, el Ministerio Legal de Singapur, el Departamento de Estado de Estados Unidos. O sea, este índice, este documento realmente es una herramienta para los inversionistas. Vámonos a la Filmina 9. La Filmina 9 indica quiénes están rankeados como los mejores y los peores a nivel mundial. Los mejor rankeados: Dinamarca, Noruega, Finlandia, Suecia, Holanda, Alemania. Está de más decir, y esto lo podemos comprobar, yo estoy seguro, que don Julio nos puede comentar acerca de la inversión que reciben estos países. Hay una correlación directa entre si hay Estado de Derecho y la inversión extranjera y el nivel de bienestar. Y dentro de los peor ranqueados, los últimos 10, el último es Venezuela, pero me da vergüenza decir como hondureño que somos el país 103 de 113 países en el índice de Estado de Derecho. Y si nos vamos a la Filmina 10, aún, no nos comparemos a nivel mundial, comparémonos a nivel de nuestra región, a nivel latinoamericano. A nivel latinoamericano somos apenas de abajo hacia arriba el antepenúltimo. ¿Solo quiénes están abajo de nosotros? Solamente Bolivia y Venezuela, nada más. El mejor país rankeado de América Latina en índice de Estado de Derecho es Uruguay. ¿Y el segundo? Costa Rica. El tercero, Chile. Y de ahí vienen una serie de países del Caribe, pero es de acotar que todos estos países que están bien rankeados no solamente están bien en el índice de Estado de Derecho, sino reciben cantidades significativas de inversión de extranjera directa, sus niveles de desempleo son bajos, sus niveles de pobreza son bajos. Y los últimos, Venezuela apenas recibe en inversión extranjera directa $55 por persona, cuando en algún momento llegó a ser el país
que más inversión extranjera recibía en América Latina. ¿Cuánto dijimos que recibe Honduras el hondureño de ingreso per cápita por inversión extranjera directa? $114. ¿Y los venezolanos? 55. O sea que están más amolados que nosotros. Así es. Y con toda la riqueza que tienen. Quien quiera replicar el modelo de Venezuela, yo le doy esta cifra. Los venezolanos reciben la mitad de inversión extranjera directa, significa que no hay empleo en Venezuela, y si no hay empleo, lo único que viene es pobreza. Y el resumen de esto está en la Filmina 11. Veamos cómo estábamos el año pasado y cómo estamos este año, en qué mejoramos y en qué empeoramos. De los 8 subfactores, empeoramos en 7. El peor de todos, limitaciones a los poderes del Estado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Eso qué significa? Y lo que miden en ese subfactor es límites al poder legislativo. Cuando hay abusos por parte del poder legislativo emitiendo leyes como la que hemos estado discutiendo los últimos días. Lo que estamos hablando ahora, ¿no? De lo que estamos hablando ahora. Límites al poder judicial. Cuando interpretan leyes a su antojadizo para beneficiar a alguien o a un grupo de poder. Auditoría independiente, sanciones a conductas indebidas. ¿Qué es eso de auditoría independiente? Cuando hay firmas internacionales que vigilen la buena aplicación de los roles de cada quien en el Estado, en el gobierno. ¿Y aquí no las hay? No las hay. ¿El que sigue? Sanciones a conductas indebidas. Lo estamos viendo. Imagínense de que se sabía, la MASI descubre esta red de diputados, pasan al juzgado e inmediatamente actúa el Congreso para emitir una ley para poder liberarlos a ellos y a no sabemos cuántos más diputados. A eso se refiere, sanciones a conductas indebidas. Empeoramos de una calificación de .37 a .28. Revisiones no gubernamentales, es decir, entes independientes que estén vigilando el buen funcionamiento del gobierno. Empeoramos también de .55 a .49. ¿Y quiénes deberían ser esos entes que vigilen el buen funcionamiento del gobierno? Entes como por ejemplo la MASI. Y ahora me extrañó muchísimo el domingo escuchar al pastor Solórzano decir que no deberíamos de aceptar que cuando le guste o no le guste algo a la MASI, que ellos actúen. No es cuestión de que le guste o no le guste, es de lo que es correcto o es incorrecto, de lo que es legal y de lo que es ilegal. Y me extrañó muchísimo el comentario del pastor, que es amigo de la familia, amigo de mi padre, pero cuando yo veo el actuar de todos estos, y lo peor del caso es que esto lo ven empresas como la que le acabo de mencionar. Dentro de nuestra firma hay empresas multinacionales que nos piden estos análisis y lo que nos dicen es: mejor me voy a Nicaragua, mejor me voy a Costa Rica, mejor me voy a Panamá, a cualquier otro lado, pero a Honduras no, porque el índice de Estado de Derecho, todo lo que conlleva el Estado de Derecho, nos dice: Honduras no es un lugar seguro para invertir. Le pongo un caso, una multinacional que tenía una inversión para generar alrededor de 150 empleos para un centro de servicios compartidos en la industria de tercerización. Esa empresa, de la cual no estoy autorizado para liberar su nombre, pero sí le digo cuántos empleos, y que tiene operaciones en Honduras, decidió por una cuestión de riesgo país llevarse esos 150 empleos a Costa Rica. Hoy su centro de servicios compartidos está en Costa Rica, no está en Honduras, cuando la mayor de las operaciones de manufactura de esa empresa está aquí. Y están aquí en manufactura porque tienen 30, 40 años, pero no es que han continuado invirtiendo en el país. Entonces, síganme con los otros subfactores. Sigamos con la Filmina. Sigamos con la Filmina 11. En esa Filmina 11 se resume
cómo nos hemos movido durante los últimos 2 años. Del 2016 al 2013 vemos que... No, del 2013 al 2016. Del 2016 al 2017. Ok. Vea, está en las limitaciones de los poderes del Estado, pasamos de punto 44 a punto 39. Para abajo. Empeoramos. Para abajo, empeoramos. Ausencia de la corrupción, de punto 36 a punto 34. Para abajo también. Esto es coincidente, por cierto, le decía al inicio del programa, con el reporte de la cuenta del milenio, que fue liberado en noviembre. O sea, no es contradictorio. La apertura del gobierno de punto 46 a punto 43. Para empeoramos. abajo. En los derechos fundamentales de punto 44 a punto 42. Hablemos a la gente de lo que significa eso de apertura del gobierno. Apertura del gobierno, donde bajamos. ¿Qué significa? La apertura del gobierno se refiere a las facilidades, a la tramitología para abrir una empresa. Y no solamente la tramitología, la carga tributaria, Renato, la carga tributaria. En lugar de impulsar las pymes y las mipymes, con la carga tributaria matamos el espíritu emprendedor en el país. Tenemos la carga tributaria más alta de Centroamérica. Y me dirán algunos, pero es que necesitamos esos recursos, el Estado necesita esos recursos. Fíjese de que en Singapur, que reciben 80.000 millones de dólares al año en inversión extranjera directa, apenas tienen 15% de carga tributaria para las pequeñas empresas. Nosotros andamos por el 45%, el triple de Singapur. Sigamos, derechos fundamentales de punto 44 a punto 42. Vamos para abajo. Derechos fundamentales, expliquémoslo. Derechos fundamentales es seguridad ciudadana, el respeto a la protesta, al derecho a la protesta, lo que hemos visto. Mire la fotografía que publicó el New York Times y de la cual se hizo eco Jorge Ramos de Univisión el día de la toma de posesión, es grave, esa la vio el mundo, donde estamos gaseando a los protestantes. Mientras no haya violencia, no hay razón para agredir los derechos fundamentales de las personas. Esa es una. Orden y seguridad es el único factor donde hemos mejorado. Y aquí hay que aceptarlo. Ha habido un trabajo serio en el tema de seguridad, de disminución en la tasa de homicidios. Ahí se ve inmediatamente, de punto 56 a punto 61. Y aún así no es que estamos muy bien. En el ranking pasamos de la posición 103 a la posición 92 de 113 países en el tema de orden y seguridad. Hay una mejora, pero hay muchísimo camino por recorrer ahí. La ejecución regulatoria de punto 41 a punto 37, la justicia civil de punto 43 a punto 41 y la justicia criminal, que esto es triste decirlo, de punto 25 a punto 24. ¿Por qué estas últimas dos son importantes? Porque la justicia, los entes impartidores de justicia en Honduras no funcionan. Y eso lo ven las grandes corporaciones, eso lo ven los gobiernos cooperantes. Usted también lo ha mencionado aquí. El gobierno de Estados Unidos, la embajada de Estados Unidos nos lo dijo. Monumental retroceso. No sé si se necesita una descripción más clara que esa. No, eso lo entendemos bien. Entonces, todos estos números, ¿a qué nos llevan? ¿A qué nos orillan a decir que el país no está en la ruta correcta? Tan es así que si estuviésemos en la ruta correcta, con todos los recursos que tenemos, que decimos tener, que tenemos las mejores playas, que tenemos el mejor clima, que tenemos la mejor gente, resumido en el lema de la marca país, vendría la inversión, pero fíjese que no viene. Sí. Y no viene por eso que usted ha descrito. No viene por eso. Solo tengo una duda, y esto ya días la tengo, y yo quiero hacer un programa aquí con representantes de derechos humanos, del gobierno y al margen del gobierno y otros sectores. Mire, cuando un grupo de personas le bloquea una carretera, le bloquea una calle,
Mire lo que estoy diciendo, ¿verdad? Por esa fotografía que hace mención usted, que sacó el New York Times, de los militares o policías gaseando a la gente. Ese no es derecho fundamental. Tomarse una carretera no es un derecho fundamental. Yo lo dije también en el mes de diciembre. Para que las cosas queden claras. Para que las cosas queden claras. No, tampoco. Mire, solamente tenemos una Honduras. Y prenderle fuego, dañar propiedad privada, prenderle fuego a un mall, dañar tiendas, entrar a una sucursal de un banco y vandalizarlo. Eso no es de buenos hondureños y no está dentro de nuestros derechos fundamentales. Para que quede claro, no estamos a favor de violar los derechos de la propiedad privada ni de la propiedad empresarial, muchísimo menos. Eso las empresas lo ven. Ahora estamos claros por qué estamos como estamos. Yo creo que estamos claros por qué estamos como estamos. ¿Por qué no crece la inversión extranjera? Aquí no hay tales de otros argumentos, sino los que hemos visto. ¿Por qué estamos como estamos? ¿Por qué no hay más generación de empleo? Por eso que se ha mencionado. Y donde tienen que ver los políticos tomadores de decisión, donde tienen que ver los representantes que dirigen las instituciones del Estado de Honduras, que se han politizado, están cooptadas por los políticos, poderes del Estado cooptados por la política. Por eso estamos como estamos. Alguien que rebata por qué estamos como estamos, si no es por esos factores. Las valoraciones del presidente y de los economistas inmediatamente después de la pausa comercial, y también con la presencia y los comentarios del ingeniero Rubén Darío Sorto, consultor hondureño. Yo les digo, Julio, Rubén Darío, son recurrentes en Frente a Frente, porque son estudiosos, porque cuando hablan sustentan por qué dicen lo que dicen. Pausa y retornamos. Mucha, poca o nada. Opine con un mensaje enviado al número 5550 desde su teléfono. En la noche los resultados. Sí. ¿Cuál es la contribución de los diferentes sectores del país para brindar un espacio de conciliación nacional? Esa es la pregunta del opinómetro. Ahí las opciones para que usted pueda participar. Sí, si quiere, si usted piensa que es mucha, pues envíe el mensaje al 5550. Si cree que es poca, igual y nada, lo mismo. Muy bien, Cristian. Vámonos con redes sociales, ¿ok? Claro que sí. Listo. Tenemos Facebook. Dice Roberto Díaz El Cerro. Me preguntaba un amigo por qué había ido a Tailandia de paseo en vez de Honduras. Vivo en California. Le dije que el pasaje aéreo es más barato a Tailandia que a Honduras. Los hoteles, la comida son más baratos, hay mayor seguridad física, a los turistas los tratan mejor. En fin, lamentablemente nuestro país no ofrece muchas condiciones para disfrutar de sus bellezas. Víctor Castro, hay Estado de Derecho para los inocentes y pando para los corruptos. Vean la apreciación de toda la nación en cuanto a sus preguntas y verán que ya no creemos en la justicia ni en el gobierno. Aquí la convirtieron en una jungla esos criminales. Osvaldo Aguilar, sí tenemos Estado de Derecho porque existe un ordenamiento de leyes e instituciones. Los problemas son a quienes beneficia el Estado de Derecho actual, a quienes beneficia el Poder Judicial, Legislativo y Ejecutivo. Por los datos de país, definitivamente el modelo de Estado de Derecho actual solo beneficia a los políticos y a los que tienen el poder económico y los medios de producción. Tenemos un Estado de Derecho conceptual, hasta ahí nomás, amigo. Sí, amigo, conceptual. Tenemos un Estado de Derecho conceptual. En la práctica tiene muchas debilidades. Ese es el puntito clave que hoy debatimos. Sigue, Cristian, disculpa. Ok, un par de mensajes. Alvarenga Alvarado Alan, lo que dice el señor Raudales y el señor Darío es completamente cierto y no tenemos Estado de Derecho y en lugar de otorgar ese tipo de ayuda, sale más barato a la larga invertir en educación y empleo. Pero a estos diputados no les interesa eso. Buenos días. Carlos Chávez, claro que sí tenemos Estado de Derecho, cambiamos las leyes a nuestro antojo para proteger a los corruptos. Estado de impunidad es en el que vivimos, dice. Inversión extranjera a punta de incentivos fiscales en un país tan corrupto como Honduras es una mala combinación. Tenemos el ejemplo de la República Dominicana, dice JC. Javier Salinas, en un país considerado el más corrupto de la zona no puede existir un Estado de Derecho, no hay confianza, nos miran desde afuera con desconfianza. Y Denis Flores, a ver si se alcanza a ver el de Denis Flores. Sí, se alcanza a ver. No existe en especial para profesionales recién graduados, sin experiencia o para profesionales mayores de 35 años. Ya dice que no existe el Estado de Derecho para este rango de ciudadanos. Así los mensajes, Renato. ¿Y el otro? Se nos queda todavía el de Ángel Chávez. Creo que hay
pregunta que en nuestro país no tienen sentido. Y si nos quitamos la careta de imparciales y vemos la realidad de Honduras, nos encontraremos con que el tal Estado de Derecho no existe en nuestro país. No se aplica como la mayoría de leyes, solo están en papel y no se cumplen cuando deben ser cumplidas. Bueno, muchas gracias, Cristian, muchas gracias a todos los que escriben. Valoraciones del presidente del Colegio de Economistas. ¿Por qué estamos como estamos? Mira, un economista famoso del siglo pasado, Renato, se llamaba Ava Lerner, era de Moldavia, de lo que antes era la Unión Soviética, sí, ¿no? Y luego se fue a vivir a los Estados Unidos. Decía que la economía de mercado y la libertad económica es el elemento fundamental para generar desarrollo y que por lo tanto la economía como ciencia es la reina de las ciencias sociales, pero decía siempre y cuando los elementos políticos estén bien. O sea, él como economista aceptaba que la economía funciona bien siempre y cuando la política funcione bien. Y este es un elemento importante y tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando ahora y con la exposición que muy bien hacía el ingeniero Sorto. Mira, hay algunos temas sobre los cuales yo quisiera puntualizar en la excelente exposición que hacía el ingeniero Sorto, pero que me gustaría de alguna manera también matizar. En lo que respecta al Estado de Derecho a Inversión, primero, el tema de la división de poderes es clave, ¿verdad? Y lo venimos hablando desde el comienzo, y el ejemplo del fondo departamental no puede ser un mejor ejemplo, ¿verdad? Los politólogos dicen que una dictadura comienza cuando el Ejecutivo puede dominar al Poder Judicial. En la medida en que el Ejecutivo se apropia de la judicatura y puede decidir quién tiene la culpa o quién no tiene la culpa en temas de justicia, ahí empezamos a perder la democracia. Y este es un elemento bien importante y que señalaban bien nuestros televidentes cuando opinan en las redes sociales. La democracia no es simplemente el ejercicio de ir a votar. Creo que nosotros hemos perdido, o en general se ha perdido mucho este elemento, ¿verdad? Se cree que ser demócrata es tener cada 4 años elecciones o tener cada 2 años elecciones municipales como hay en otros países, y esto no es así. La democracia es un elemento o es un tema que se ejercita día a día, y en la medida en que la democracia se ejercite adecuadamente, con la participación adecuada de la ciudadanía, en esta medida podemos tener Estado de Derecho y por lo tanto bienestar, más empleo, más credibilidad en las instituciones, y por lo tanto también más inversión. Y hablaba el ingeniero Soto también de quién debe ejercer, o le preguntabas tú, quién debe ejercer este tema del monitoreo. Para ver si las cosas funcionan. Hay confianza en un país, en una nación, cuando por sí misma genera un esquema que permite que haya institucionalidad que vigile a quien ejerce el poder. Y eso es lo que no se da en Honduras y la razón por la cual la Maxi tuvo que venir, o tuvimos que llamar a alguien de afuera para que viniese a hacer esa labor por nosotros, y lo mismo hicieron los guatemaltecos con la CICIG allá en Guatemala. Por ejemplo, vigila realmente el Tribunal Superior de Cuentas, a eso me refería el comportamiento de los empleados públicos. Hagámonos esa pregunta. ¿Vigila realmente con independencia el Tribunal Superior de Cuentas el manejo de los recursos públicos, de los funcionarios públicos? Sinceramente, hagámonos esa pregunta para complementar lo que está diciendo el presidente. Desde el momento en que tiene su Tribunal Superior de Cuentas, un Tribunal Supremo Electoral, una comisionada de los derechos humanos, una fiscalía cuya elección está fundamentada en negociaciones partidistas, no voy a decir políticas porque en realidad todo es político y no es malo que sea político, pero en negociaciones partidistas y en repartición de cargos, desde ese momento ya sabemos que las cosas no van a funcionar bien y que la institucionalidad está cooptada. Esos son elementos que yo quiero dejar bien claros para puntualizar las cosas que ya había expuesto con gráficas el colega Sorto.
Los otros temas son los que tienen que ver con lo netamente económico, porque creo que lo fundamental, como decía Lerner, es lo político, ¿verdad? En la medida en que la política esté bien, en la medida en que el Estado de Derecho se respete, como bien se señaló en este índice, en esa medida las cosas económicas van a funcionar bien, pero dentro de lo económico también tenemos elementos que hay que puntualizar y que hay que determinar claramente. Primero, el tema de impuestos. Yo discrepo de lo que decía el ingeniero Sorto sobre el tema de la carga impositiva. Honduras tiene una carga impositiva del 17%, es la más alta de Centroamérica. Es una de las más altas de Latinoamérica. ¿Determina eso el éxito económico en un país? No necesariamente. Hay países que tienen cargas impositivas del 50%, como Suecia, como Dinamarca, como Noruega, y les va bastante bien y atraen mucha inversión. O sea, el hecho de que tengamos muchos impuestos no determina si el país va a ser creíble o es bueno para la inversión o no. Ahí el tema es la transparencia en el uso de esos transparencia recursos. Y la eficacia en el uso de los impuestos. Y ya voy a señalar con un ejemplo esto, pero voy a seguir con el otro elemento. El clima de negocios, ese es el otro elemento clave. ¿Cuánto te cuesta aquí abrir un negocio? En los Estados Unidos, para poner un ejemplo de un país que es muy competitivo, uno de los más competitivos del mundo, en Estados Unidos poner un negocio, cuando tú llegas a la alcaldía y dices quiero poner una pulpería, ¿no? Lo que te dan, o quiero poner una fábrica de clavos o lo que sea, lo que te dan es un manualito. Y en la medida en que tú rápidamente cumplas con los requisitos que se establecen en ese manualito de 3 o 4 páginas, en esa medida, en una semana o 2 semanas puedes tener un negocio ya andando. En Honduras puede tomar hasta 3 años. Es decir, ¿qué pasa? Y esto lo digo como un ejemplo práctico. Un amigo mío quiso poner una fábrica de agua envasada allá en el sur y sacó un préstamo de 150,000 lempiras para hacerlo. Cuando le dieron el permiso de operación, luego de un calvario de trámites que tuvo que hacer, ya el préstamo tenía que haberlo terminado de pagar solamente en el pago de coimas y otros elementos que tuvo que hacer para que le agilizaran sus trámites. De esos 150,000 se le fueron 90,000. Es decir, el capital ya de trabajo que le quedó apenas fue de 60,000 lempiras. Imagínate, esas cosas determinan la facilidad. De poner un negocio determina si tu negocio va a tener éxito o no, y esto es un elemento que en Honduras está bastante retrasado y sobre lo que hay que trabajar mucho. El otro tema es el tema de servicios públicos. ¿Qué tan costosa es la energía eléctrica en el país? Mientras que en Honduras estamos pagando 17, 18 centavos por un kilovatio hora, en Guatemala, que está cerca y que no es tan competitivo tampoco, que tiene muchos problemas, pero en Guatemala y en El Salvador están cobrando 9 centavos. En Panamá están cobrando 7 centavos de dólar por un kilovatio hora. Y no solamente eso, Renato, el tema de cuánto me cuesta a mí, cuánto te cuesta a ti, a Rubén Darío, pagar un servicio público cualquiera, por ejemplo, la escuela de los hijos. Mientras que en Costa Rica, en Panamá, la gente puede darse el lujo, en Chile, puede darse el lujo de mandar a sus hijos a la escuela pública porque paguen, porque sus impuestos, y esto tiene mucho que ver con el tema impositivo del que hablaba al principio, reflejan claramente el pago que yo estoy haciendo por ellos. Es decir, yo pago impuestos y entonces tengo derecho a mandar a mis hijos a la escuela. En el caso nuestro no, nosotros pagamos impuestos, pero además hacemos una doble tributación. Porque no tenemos una escuela pública de calidad. Correcto, como no hay escuelas públicas buenas, entonces no nos queda más remedio que enviar a nuestros hijos a una escuela privada, y entonces ahí pagamos doble por la educación de nuestros hijos, ¿verdad? No, la clase media de Honduras está molada, de pe a pa. Te pongo un ejemplo rapidito. Yo tengo una amiga sueca, yo tenía mucha relación con los cooperantes acá en Honduras por el índole de mi trabajo, y recuerdo que mi amiga estaba embarazada. Y yo le digo, oye, ¿y vas a tener tu hijo aquí en Honduras? ¿Lo vas a hacer hondureñito o lo vas a ir a tener a Suecia? Me dice, no, lo voy a tener en Estocolmo. Le digo, ¿pero por qué? ¿No te gustaría que tu hijo fuera hondureñito? No, me dice, no es eso. A mí me encantaría que mi hijo fuera hondureño, me dice. Porque ella estaba casada con un hondureño. Pero realmente me sale más barato tenerlo en Estocolmo. ¿Por qué? Porque para tenerlo en Estocolmo solo tengo que comprarme un pasaje. Y eso me cuesta $1,500, que son como 30,000 lempiras. Y voy a tener a mi hijo y allá va a nacer en una clínica de primer nivel, con todos los servicios, muy bien dotada, con la garantía de que mi hijo va a estar bien, y no me cuesta ni un centavo. Mientras que si lo tengo acá en Honduras, si me voy a un hospital que medianamente se aproxima al que voy a ver en Suecia, al que voy a tener aquí en Estocolmo, me costaría 80,000, 90,000 lempiras, o sea, 3 veces más.
Entonces, este tema de la calidad de los servicios es sumamente importante para definir si vale la pena vivir aquí, o que una empresa viva aquí, o vivir en otro país. Y por último, quiero referirme a un tema que es importante, el tema de los incentivos fiscales. La OMC ha demostrado en muchos estudios, y el Banco Mundial también, Renato, que los incentivos fiscales no determinan si un inversionista va a venir acá al país o no. El hecho de que yo le diga al dueño de un hotel, mira, no te voy a cobrar impuestos, pero vente para Honduras, no es lo que hace que él tome la decisión de venir acá o no, sino otros elementos más cercanos a lo que estábamos hablando al comienzo, que tienen que ver con el clima de negocio y con Estado de Derecho. Entonces, yo creo que hay que tener muy claro esto, porque en Honduras nos hemos dedicado durante mucho tiempo a estar proveyendo incentivos fiscales, y esto lo que genera, Renato, es una tremenda injusticia fiscal. Genera que muchos de nosotros tengamos que pagar muchos impuestos y que otros se liberen de esos impuestos con el incentivo de que eso les va a ayudar a invertir mejor y a tener más ganancias, y eso no es correcto. Yo creo que tenemos que cambiar esa matriz, pensar en cómo lo vamos a hacer para asegurarnos de que no solamente va a haber más inversión y por lo tanto más empleo en el país, sino que además vamos a estar mejor nosotros, porque con la cantidad de impuestos que nos clavan, no solamente no tenemos buenas fuentes de ingresos y de empleo, sino que además tenemos que pagar un montón de impuestos al Estado. Muy bien, lo que sí está claro en estas exposiciones argumentadas y sustentadas de nuestros panelistas es que el Estado de Derecho en Honduras no está funcionando bien, que el Estado de Derecho en Honduras está muy débil, que el Estado de Derecho en Honduras está cancerígeno, y que si esto sigue así, con el Estado de Derecho, con células cancerígenas, la economía seguirá así amolada. Poca inversión extranjera directa, poca inversión nacional y, lo que es peor, poca generación de empleo, que ese es el principal problema de la patria. Pausa y retornamos con nuestros panelistas. ¿Sabe usted cómo nos miden estos índices específicamente en la corrupción que tiene nuestro Congreso Nacional? ¿Sabe qué dicen estos indicadores especializados sobre la corrupción que hay en nuestro Congreso Nacional? Eso no es invento de Rubén Darío Sorto, eso no es invento de Julio Raudales. Es la forma como miden el nivel de transparencia de nuestro Congreso. Ya lo verá en unos segundos, después de los consejos comerciales. Una vez más, le repetimos el opinómetro. La pregunta es: ¿cuál es la contribución de los diferentes sectores del país para brindar un espacio de conciliación nacional? Opción A, mucha. Opción B, poca. Opción C, nada. Opine enviando un mensaje al 5550. Una vez más, le digo que a las 9 de la noche, a partir del inicio del noticiero estelar, se leen los resultados del opinómetro. Tenemos mensajitos al 4538 que son sobre el tema que están exponiendo nuestros invitados. Y hay de todo tipo. Dice: yo quisiera que se investigue al diputado Román Villeda y alcaldes de Cotepeque, porque ellos han manejado millones de lempiras en subsidios, más de 20 millones. Nos escriben desde el departamento de Cotepeque. Todavía no tenemos Estado de Derecho. Los diputados están para legislar y ayudar a gestionar. Esos fondos deben ser manejados por un gobernador departamental, dice Claudio. Y dice el último mensaje de este segmento: Renato, los políticos son los ricos en Honduras. Bien, más adelante en el programa le prometo más mensajes del 4538, y al volver de la pausa comercial vamos a tener la participación de la nueva secretaria de Finanzas, Rocío Tábora, reaccionando sobre el tema que estamos discutiendo esta mañana. Ya venimos. La secretaria de Finanzas, Rocío Tábora, está en comunicación con Frente a Frente. Ministra, le escuchamos. Buenos días, bienvenida. Muy buenos días a usted y a los amigos que están ahí en el panel, creo que han abordado temas diversos de sumo interés. Yo primero lo que quería decir en relación a la inversión pública y la inversión
privada, que siempre, por cierto, la proporción es mayor, es la inversión privada, casi una relación de 85-15 en relación a la inversión pública, pero que esta tiene varios factores, aparte de los temas de confianza que hablaron los panelistas ahí. Pero en relación a la inversión pública específicamente, yo quisiera decir que esta pues también está relacionada con el nivel del crecimiento económico, con el nivel de las recaudaciones, pero sobre todo con el ordenamiento del gasto, la reducción del gasto corriente para abrirle espacio fiscal a la inversión. Y de hecho, en promedio, la inversión se ha mantenido pues en promedio en los últimos 2-3 años aproximadamente en más de 25 mil millones de lempiras. Claro, vamos a decir, no es suficiente, pero es lo que podemos y es lo que hemos logrado a raíz del ordenamiento de las finanzas públicas para abrir espacio a ese tipo de inversión. Pero además la calidad de la inversión se ha invertido fundamentalmente en infraestructura productiva. Casi el 50% de esta inversión ha ido a carreteras y también a proyectos de riego, otro 15% a energía y un 25% a proyectos de protección social, vinculado más que todo a temas de infraestructura social. Entonces, yo creo que esto tenemos que, cuando comparamos con otros países, pues los temas de crecimiento económico son importantes, pero no podemos dejar de valorar el espacio fiscal que hemos abierto para la inversión a raíz del ordenamiento de las finanzas públicas, el control del gasto corriente, la reducción del déficit para poder aumentar este tema de la inversión. Ahora, para dónde vamos, tenemos el mandato de seguir manteniendo esta estabilidad de las finanzas públicas, de estabilidad macroeconómica y abrir más espacio para los temas de inversión. Y estamos también en diálogos con los organismos para buscar mecanismos innovadores que nos permita realmente ampliar la inversión de manera que no afecte tampoco los temas del déficit fiscal. Y en lo que el presidente ha hablado, en el marco de un nuevo marco, estamos trabajando con el sector privado en la búsqueda de generación de programas de empleo, ahorita algunos programas inmediatos, pero acompañado de medidas estructurales para poder tener un clima de negocios mejor. Los indicadores de Business definitivamente los vamos a mejorar. No puede ser que en construcción haya hasta 17 procesos en 17 instituciones, o estamos trabajando también con el Instituto de la Propiedad para que trabaje más rápidamente. Entonces tenemos todo un plan estructurado, queridos panelistas y querido Renato, para poder ampliar. Según un informe, pues solamente se logró bajar un punto el tema del desempleo. Es también insuficiente, pero acá viene pues un gran esfuerzo para tener la estabilidad política del país, seguir manteniendo la salud de las finanzas y la estabilidad macroeconómica que se requiere, y que juntos pues vayamos pensando y ampliando la visión de desarrollo para poder avanzar más rápidamente en generación de empleo, en la reducción de la pobreza, en la reducción de la desigualdad, que son pues los temas que nos convocan. Pero que sin un ordenamiento de las finanzas públicas esto no sería posible. Sí se ha abierto espacio para la inversión, sí se ha ordenado la calidad de la inversión, y bueno, pero esto se trata de seguir trabajando y darle sostenibilidad a estos procesos y mantener los diálogos con personas como ustedes, que tienen mucho también que aportar, y que ya anteriormente también, mi querido amigo Julio, pues hemos tenido estas discusiones y búsquedas por el bienestar del país, teniendo a las personas como el fin último de nuestra gestión. La secretaria de Finanzas, Rocío Tábora, en comunicación con Frente a Frente esta mañana. Comentarios
a lo que ha dicho Rocío, ingeniero Rubén Darío Sorto, licenciado Julio Raudales? Hay que aceptar lo que menciona la ministra Tábora con respecto a los logros que hemos tenido en estabilidad macroeconómica y en el ordenamiento de las finanzas públicas y en la reducción del déficit. Es correcto, esos han sido logros. Sin embargo, también lo hemos dicho en este foro, eso no se ha traducido a la vida diaria de la población, a la reducción de la pobreza. ¿Y por qué no se ha reflejado? Por los altos niveles de corrupción e impunidad. A la producción le acabo de mandar una imagen del reporte del índice de Estado de Derecho, donde evalúan los niveles de corrupción en los 3 poderes del Estado de Honduras. Y vamos con esa gráfica. Otro momento culminante del programa para que entendamos la situación de Honduras y las secuelas del débil Estado de Derecho que tenemos. Y ojalá que los diputados, que los políticos todos vean estos y asuman su responsabilidad del por qué las mejoras en la macroeconomía no se traducen en bienestar general para la gente. Mire, es grave ver que cuando hablamos de la ausencia de corrupción, el reporte dice que en el Poder Ejecutivo la calificación es de .37. ¿Es la gráfica que corresponde a la que tenemos en pantalla? No, es la que acabamos de enviar a la producción. Así que por favor, producción, acojámonos a la rigurosidad para que no nos falle nada. Sigamos. En el Poder Judicial es de .38. Exactamente, esa es la gráfica. Es de reconocer el trabajo que se ha hecho en la depuración en la policía y vea la mejora que ha habido. El año pasado esa calificación era de .34, hoy es de .47. Los organismos internacionales, las empresas, los gobiernos reconocen nuestro esfuerzo para depurar la policía. Ahí está la mejora. Pero hoy yo lanzo un reto al Congreso, al nuevo Congreso. Vea la calificación que le dan al Poder Legislativo en cuanto a ausencia de corrupción. Están diciéndonos que el Congreso de Honduras es corrupto. .14. Cada uno de los diputados deberían de preocuparse por esa calificación. En 12 años, si esto sigue así, en el Congreso estamos en 0. Sí. El Congreso más corrupto del mundo. Que es correcto. Si quieren ayudar a generar empleo, a reducir la pobreza, mejoremos esa calificación. Mire, en Honduras suceden algunas cosas casi inauditas. Que un diputado al Congreso de la República diga: solo lo que los nacionalistas robamos es malo y lo que otros roban no es malo. O sea, implícitamente, tácitamente dice: si aceptamos, robamos. Pero los otros también roban. Eso sería para cárcel en cualquier país medianamente civilizado. ¿Cómo es posible que un señor diputado, un honorable diputado, nos hacen falta, a esta generación nos hacen falta diputados como don Toribio Aguilera, como el doctor Enrique Aguilar Paz, hombres verticales de pies a cabeza, hombres que luchaban contra esto y que no buscaban modificar la ley para proteger a quién sabe cuántos desde el 2006 hasta la fecha. Esa modificación en la ley, Renato, es inaudito, es inverosímil y ofende al pueblo. El pueblo, cuando esté en las calles, eso es lo que reclama. La pobreza viene de ahí, de la corrupción y de la impunidad. Este reto, no hay un congresista decente en este nuevo Congreso que diga: deroguemos esa ley. No a negociar. Ellos son nuestros empleados, son los empleados del pueblo. Recuerden que sus salarios se pagan con nuestros impuestos, con los impuestos de Renato, con los impuestos de Julio, con todos los de aquí presentes. Entonces son nuestros empleados. Hoy les demandamos, la sociedad civil, los empresarios, nosotros los empresarios les demandamos: deroguen esa ley. O sea que va en caída libre el Congreso Nacional de Honduras en cuanto a corrupción.
va en caída libre. Y no solamente eso, lo ven las empresas que deciden a dónde colocar inversión. Y dicen, un Congreso corrupto, no, mejor a ese país no voy. No voy a colocar $1. Entonces, por eso es que hay desempleo y por eso hay pobreza. Pero por lo menos que se conforme el Poder Judicial, porque este es menos corrupto que el Congreso Nacional de Honduras. Sigamos con el índice del Poder Judicial. El Poder Judicial. La justicia. La justicia, punto 38. No es que es una gran calificación. Solo es que está menos bajo que el Congreso, pero el Congreso de Honduras. Sí, antes de entrar al programa, comparé esos datos con los de Costa Rica, con los de Chile, con los de Singapur. Las calificaciones de Singapur todas arriba del punto 9. Las calificaciones de Chile todas arriba del punto 7. Aún las calificaciones de Costa Rica, casi todas arriba del punto 6.7. Y las de nosotros abajo de punto 4. ¿Qué es lo que nos están diciendo? Y cada año acercándonos a cero. Cada año, la peor de todas, insisto, el Congreso. ¿Cuál es el primero? El primero es el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, punto 37. Del año pasado a este año cayó, Renato. O sea, identifican que hay corrupción en el Poder Ejecutivo. Y tradúzcale qué dice arribita de esas calificaciones. Ausencia de corrupción. Eso es lo que están midiendo. ¿Hay o no hay corrupción? Vea la bolsita de dinero que tiene ahí. O sea, al buen entendedor, pocas palabras. ¿Y quiénes son los que conforman o construyen ese índice de Estado de Derecho? Este Estado de Derecho se elabora con más de 100,000 encuestas que realizan en hogares alrededor del mundo, con más de 3,500 encuestas a expertos, empresarios, oficiales de gobierno, y andan en cada país equipos monitoreando estos resultados. ¿Y quiénes son los que financian ese índice de Estado de Derecho? ¿Qué empresas? ¿Qué políticos? ¿Qué empresarios? Políticos no, ¿qué empresarios? Las empresas, la lista de empresas es impresionante. Miren qué empresas financian ese índice de Estado de Derecho. Ya la van a ver. Apple. Google, imagínense. Microsoft, Nike, Walmart. Empresas de los hombres más ricos del mundo. Boeing. O sea, son empresas... Boeing, la que construye sus aviones. Construye los aviones. Imagínense que Amazon, ¿dónde invierte en Centroamérica? ¿Dónde tiene centros de distribución y centros de atención a sus clientes? En Costa Rica, porque los tiene en Costa Rica. ¿Y Bill Gates cuánto aporta a ese índice, para que se construya ese índice? Bill Gates anualmente a esta institución le aporta más de $50 millones. O sea, no solamente pone su buen nombre, sino que pone recursos para que esta institución, esta fundación, mida este Estado de Derecho. ¿Y saben quién le mete pisto a esa fundación de Bill Gates? Warren Buffett. 21,000 millones de dólares le aporta a esa fundación de Bill Gates para que ayude al mundo. Y entre otras ayudas, medir el índice de Estado de Derecho, para que los inversionistas no se arriesguen a dónde meten el pisto, que sepan dónde meten el dinero, quiénes son más o menos estados de derecho. Entonces, repasemos. En ausencia de corrupción, nos están diciendo que el Poder Ejecutivo, en unos 4 periodos presidenciales, podría estar en 0, en el pantano, en el lodo. Miren, pareciera que estamos dramatizando. Ahí está la realidad. Sigan con esa realidad en pantalla. En la justicia, 0.38. Miren que está más cerca del 0 el Poder Ejecutivo que la justicia. Mire lo que dice Bill Gates, Renato. Si usted quiere mejorar el Estado de Derecho, usted necesita una manera para medirlo. El índice de Estado de Derecho del World Justice le permite a la comunidad global hacer precisamente eso. Ofrecer datos exhaustivos e independientes que pueden ayudar a establecer políticas, establecer puntos de referencia y guiar con parámetros un desarrollo exitoso. Son palabras de Bill Gates. Este índice, dice, es una herramienta invaluable. ¿Para quiénes? Empieza con el número 1. Legisladores. Para los legisladores
dice que esta herramienta es invaluable. Todos los diputados deberían de tener una copia de este. Lo dice Bill Gates. Documento. Y antes de comenzar la sesión de hoy en el Congreso, como tienen un montón de pantallas, señor presidente del Congreso, muestre a los diputados, si usted lea bien cómo nos están midiendo. Este resultado. Miren qué cosas, Que la policía de Honduras y los militares de Honduras, según este índice de Estado de Derecho, ahora son menos corruptos que el Poder Ejecutivo, que el Poder Judicial. Miren qué Buena cosas. conclusión. Porque hemos visto lo que se ha hecho en la policía los últimos años. Claro, nos alegra. Ahora, pero la vergüenza, entre todas las otras vergüenzas, es ese Congreso. Miren ustedes, lo más bajo, lo más penoso es el 0. Y este Congreso de Honduras, miren eso, 0.14. Ya falta poco para que llegue a 0. Ya falta poco para que llegue a 0. El día que nosotros logremos mejorar esos índices, entonces va a venir la inversión. Todo el trabajo que menciona la ministra Tábora va a valer la pena. El ordenamiento en el tema macroeconómico, el nivel de crecimiento, que ella misma reconoce que es insuficiente, la reducción en el déficit fiscal. Pero todos estos elementos le hace falta un ingrediente. El índice de Estado de Derecho, ausencia de corrupción, impunidad. Esos son nuestras tareas pendientes. El presidente de la República, desde hace 2 años, ha prometido, a través del Plan 2020, generar 600,000 empleos. De hecho, hay una ley que crea el Plan 2020 para generar 600,000 empleos en 4 y luego agregaron 2 sectores. Tercerización de servicios, turismo, manufactura ligera, textil, agroindustria y vivienda. El Estado, y esto se lo señalo al señor presidente y a todos los oficiales de gobierno, no es generador de empleo, es un facilitador. La responsabilidad del gobierno no es crear ellos mismos empleos, esa es función de la iniciativa privada, de la empresa privada. Esos 600,000 empleos van a quedar en vacía promesa si no trabajamos en la reducción de la corrupción y la impunidad. Por eso dijimos al principio del programa, cuando detiene el presidente el mal manejo de los fondos departamentales, eso no debería existir. Los diputados no deben de manejar fondos, no los escogimos para eso. Los diputados a legislar y punto. Vamos a la pausa comercial, las valoraciones del presidente de los economistas, luego y también la intervención por la vía telefónica del secretario de Trabajo, Carlos Madero. Ya regresamos a Frente, gracias a Tigo Melleca. Son las 8 de la mañana con 53 minutos. Un ojito rápido a los bulevares y calles de Tegucigalpa y San Pedro Sula, el bulevar San Juan Bosco, frente al campo de fútbol. Todas estas áreas están totalmente con tráfico vehicular, pero es de moderado a fuerte. La avenida Luis Bográn reporta tránsito lento y también cerca de la calle República de Brasil. En Comayagüela tenemos algunas avenidas como la primera y segunda que están reportando actividad de tránsito lento y también tenemos algunas alertas en esta avenida que va hacia el sector del Chile y el Instituto arriba a Renacer también. Un ojito rápido a San Pedro Sula, pues tenemos variedad de alertas de rojas a amarillas, que quiere decir tránsito en rojo, fuerte y tránsito lento. Y ligero en amarillo. Así que esa es la condición actual del tránsito vehicular en las principales ciudades del país. Tómalo en cuenta si es que todavía no ha salido de casa y si nos va escuchando a través de la radio, también ya escuchó por dónde transitar y por dónde no. Continuamos con nuestro Frente a Frente. En la recta final del Frente a Frente y en comunicación con nuestro programa, el señor secretario de Estado en los despachos de trabajo, don Carlos Madero. Ministro, bienvenido, buenos días. Sí, buenos días, Renato, y buenos días al pueblo hondureño y a sus panelistas. Yo creo que este tema de generación de empleo es central y es importante saber que para el presidente Hernández
es probablemente el tema más importante que se va a tocar en este gobierno. O sea, se ha creado una fuerza de tarea esta semana que tiene un objetivo muy establecido. O sea, tenemos que garantizar medidas que creen puestos de trabajo en el sector privado. Y yo creo que esto es muy importante porque casualmente esta semana hemos tenido unas reuniones con los gremios, hoy tenemos también con el COEP, donde vamos a establecer estas medidas que puedan explosionar rápido los sectores. Estamos de acuerdo con Julio, el tema de simplificación administrativa para instalar empresas va a ser parte central de este diálogo. No podemos y sabemos que eso es esencial para la creación de empleo, pero también hay algunos sectores que, aparte que generar empleo, dejan mucha riqueza. Por eso, por ejemplo, el tema de construcción, el tema de turismo, ¿verdad? El tema del agro. Ya sabemos que generando opciones para estos sectores generamos riqueza. De hecho, ya tenemos algunas pinceladas. De hecho, el sector agrícola es uno de los que más empleo genera con el valor agregado. El año pasado lo vimos, fue uno de los sectores que más creció, igual que el sector de construcción. Estos sectores que vamos a seguir impulsando crean empleos rápidos, pero tenemos otra variedad de iniciativas que van a hacer explosiones y van a ser parte de esta hoja de ruta. El tema tributario creo yo que no es uno de los principales factores en tema de empleabilidad. Es un factor, pero no es el único, ¿verdad? Acordémonos que el tema de empleo rebasa los temas de una iniciativa individual, son temas macroeconómicos, y vamos a ver al gobierno muy centrado en este tema en estos primeros días de gobierno, estos primeros 100 días. El presidente ha dado instrucciones precisas de crear una hoja de ruta muy clara de cómo vamos a hacer, y estos temas van a estar sobre la mesa, son indispensables. El tema de competitividad, de logística de país es trascendental. No podemos pensar que vamos a competir si no tenemos ya una ruta definida. Ya empezamos los procesos de cambio con todas estas carreteras para hacer centros logísticos, y esto nos va a permitir estar a la vanguardia y tener competencia. Cuando una empresa mira un país, tenemos que saber que Honduras no está compitiendo con nuestro mercado interno, está compitiendo con mercados internacionales. En BPO se está compitiendo con Costa Rica, está compitiendo con Asia. Por lo tanto, son temas que van a ser centrales, como el tema de formación profesional es esencial. Así que yo, Renato, yo creo que es poco tiempo. Yo también pediría un espacio con usted, Renato, porque es importante que conozcan la hoja de ruta que se está construyendo en tema de empleabilidad. Eso es fundamental. Son una serie de actividades que el gobierno va a implementar rápidamente y que al final de cuentas todo esto complementa en una política macroeconómica. No es un tema de un punto específico, es un tema de una serie de puntos para detonar. O sea, ¿qué me hace a mí distinto de Nicaragua, de Guatemala o El Salvador para poner una empresa? Si yo le pregunto a un sector, me va a decir salarios. Si le pregunto a otro sector, me va a decir impuestos. Si me pregunto a otro sector, me va a decir temas logísticos. Por lo tanto, vamos a tener una serie de iniciativas en cada uno de estos puntos. Así que yo creo que es importante también, Renato, que podamos discutirlo en el seno de un programa como el suyo, claro, para hacerlo. Solo le voy a decir algo, y sé de las consecuencias que tiene lo que voy a decir. Como hondureño, indistintamente de la polémica que hay en el país por la reelección y por los resultados electorales, indistintamente de eso, como hondureño, a mí me encantaría que le vaya bien al gobierno del presidente Hernández. Me encantaría que le vaya bien, desde la perspectiva que si le va bien, va a haber generación de empleo. Pero hay un puntito que no deben olvidar, y esa es la lección de hoy. Todo eso que están haciendo, fabuloso. Pero la lección de hoy fue el Estado de Derecho. Así es. Suelten a la Maxi, que haga lo que tenga que hacer aquí con el Ministerio Público y que caiga quien caiga. Suelten ese Congreso, suéltenlo, suelten al Poder Judicial. Correcto. Y que caiga quien caiga. Así es. Eso también lo quiero escuchar. Y es
estoy seguro, una aportación sincera, comprometida con Honduras, de respeto a nuestras instituciones flojas, para que el país cambie. Piensen en el Estado de Derecho. No he escuchado de eso. Ese es el punto clave del programa. Muchas gracias, ministro. Sabe, estamos a la orden. Comentarios finales, ingeniero Rubén Darío Sorto. Necesitamos como nación reinventarnos, pero reinventarnos bajo el Estado de Derecho. Luchar todos, gobierno, empresa privada, sociedad civil, gremios, por abatir la corrupción y la impunidad, que es para lo que trajimos a la Maxi. Y yo estoy de acuerdo con usted. Dejen trabajar a la Maxi. Ese es mi mensaje. Gracias, ingeniero Rubén Darío Sorto, el presidente de los economistas, don Julio Raudales. Algunas acotaciones a lo dicho tanto por la colega y amiga Rocío Tábora y por el ministro Madero. Primero, hay que valorar estas calificaciones que nos han mostrado hoy sobre el tema de institucional en el país. Mira, el Ejecutivo es el único poder del Estado que está representado por un solo titular. El problema en el Congreso Nacional es que todo está muy concentrado y muy centralizado en la presidencia de ese poder del Estado y en la Junta Directiva, cuando es un cuerpo, son 128 diputados y entre más democracia hay ahí adentro, mejor les va a ir y mejor calificados van a estar para ayudarnos a traer esa inversión que tanto requerimos. Ese es un elemento importante. Ahora, Rocío se refirió al tema de inversión pública. Este es un tema complementario y que no se tocó tanto acá, pero creo que es importante considerarlo porque, y quiero dejar un elemento que me parece que es muy importante decirlo ahora, Renato. La inversión pública en el país ha sido muy descuidada en los últimos años y es un elemento que es clave para generar complementos a la inversión privada. Pero ¿qué está pasando ahorita? Nos están sacando bastantes impuestos. Se está trabajando en equilibrar las finanzas públicas en el país y al mismo tiempo estamos generando alianzas públicas privadas. Entonces ahí como que estamos siendo, no estamos siendo coherentes y tenemos que buscar esa coherencia. Eso es lo que ya me llegó a las 9. Sí, don lastimosamente Julio, 30 creo segundos. creo que hay mucho que decir al respecto. Pero voy a cerrar diciendo un solo elemento que apuntala lo que habías dicho tú y que dijo también Rubén Darío. Hagan bien su trabajo, me parece que esa hoja de ruta que están trazando es la adecuada. Sin embargo, necesitamos cambiar la estructura del Estado del país. Eso es lo que ha centralizado la temática hoy día. Más allá de lo bien o mal que el gobierno haga su trabajo, si no hay Estado de Derecho, difícilmente vamos a avanzar. Muchas gracias, el presidente de los colegios economistas, Julio Raudales, el ingeniero Rubén Darío Sorto, también presente aquí en Frente a Frente. Los invito para que continúen con nuestra programación. A todos, muchas gracias, buenos días.